El mensaje llegó a las 14:47 de un jueves, mientras revisaba los informes trimestrales en mi escritorio. El sonido de la notificación me hizo mirar el móvil, esperando tal vez una lista de la compra o planes para la cena. En cambio, recibí un mensaje que lo cambiaría todo. Te dejo por alguien que de verdad me ama. No intentes detenerme. Me quedé mirando la pantalla durante 10 segundos ininterrumpidos. No porque estuviera desconsolado o conmocionado, sino porque estaba genuinamente impresionado por la audacia. Después de 12 años de matrimonio, así fue como ella eligió terminar las cosas. Un mensaje de texto que parecía sacado de un drama adolescente. Mi primer instinto no fue llamarla, no fue correr a casa, no fue suplicar una explicación. En cambio, me encontré casi sonriendo. La mujer que no podía decidir qué pedir en los restaurantes acababa de tomar la decisión más grande de su vida por mensaje de texto. La ironía era perfecta. Escribí 2 palabras. Buen viaje. Luego dejé el móvil y volví a mis informes. Pero mi mente ya no estaba en los números. Estaba calculando algo completamente diferente. Verás, mi esposa siempre asumió que yo era el más débil en nuestro matrimonio. El que lavaba los platos sin que se lo pidieran, el que recordaba los aniversarios, el que se disculpaba primero después de las discusiones, incluso cuando yo no estaba equivocado, confundió mi amabilidad con debilidad, mi paciencia con estupidez. Ese fue su primer error. Su segundo error fue asumir que yo me derrumbaría sin ella. Terminé mi jornada laboral como si nada hubiera pasado. Respondí correos electrónicos, asistí a una conferencia telefónica e incluso tomé un café con un colega que mencionó que su abogado de divorcios era excelente. Es curioso cómo las conversaciones toman giros interesantes cuando realmente estás escuchando. A las 18. Estaba sentado en mi coche en el aparcamiento de la oficina, con el móvil en la mano, pero no la estaba llamando a ella. Estaba llamando a alguien mucho más importante. Bufete Garrido y Asociados, ¿en qué puedo ayudarle? Necesito hablar con alguien sobre procedimientos de divorcio hoy mismo. La recepcionista debió haber escuchado la tranquila determinación en mi voz, porque no hizo preguntas. Simplemente me agendó para las 19:30. Consulta de emergencia, la llamó. Yo lo llamé el momento perfecto. Conduciendo a casa, pensé en la casa. Nuestra casa técnicamente, aunque legalmente, era una historia diferente. Cuando la compramos hace 8 años, mi historial crediticio era estelar, mis ingresos estables. Los de ella, bueno, digamos que el banco no estaba interesado en su contribución. Así que la hipoteca, la escritura, cada papel que importaba tenía mi nombre. Solo mi nombre. En ese momento, ella dijo que no importaba porque estábamos casados, éramos socios, lo mío es tuyo, y toda esa tontería romántica. Estuve de acuerdo porque la amaba y confiaba en ella, pero tampoco cambié nunca el papeleo porque, honestamente, se me olvidó. A veces, el olvido es el mejor tipo de preparación. La casa estaba en silencio cuando entré. Su coche no estaba, lo que significaba que probablemente ya estaba en casa de él, celebrando su dramática salida. Me serví un whisky y me senté en mi sillón favorito, ese del que ella siempre se quejaba diciendo que hacía que el salón se viera desequilibrado. El silencio se sentía diferente ahora. No vacío, sino limpio, como el aire después de una tormenta eléctrica de verano en la meseta. Mi móvil vibró con mensajes de sus amigas, las que probablemente sabían de esto antes que yo. ¿Estás bien? Estamos aquí si necesitas hablar. Esto debe ser un shock tan grande. Los borré sin responder. Su falsa preocupación era casi insultante. A las 19:25, estaba sentado frente a David Garrido, uno de los abogados de divorcio más despiadados de Madrid. Era exactamente lo que esperaba. Traje impecable, ojos agudos, y el tipo de sonrisa que significaba que alguien estaba a punto de ser disecado financieramente. Así que, dijo, revisando las notas que le había dado, ella se fue vía mensaje de texto. La casa está únicamente a su nombre, y usted quiere moverse rápido. Quiero moverme decisivamente. Eso es música para mis oídos. Esto es lo que vamos a hacer. Durante la siguiente hora, Garrido esbozó una estrategia que era tanto legal como bellamente poética. Presentación de demanda de divorcio de emergencia, protección de activos, y algo que él llamó justicia rápida para los emocionalmente imprudentes. El hombre,
Era un artista. Una pregunta, dijo mientras terminábamos. ¿Alguna posibilidad de que ella intente volver y pelear esto? Pensé en la mujer que no podía discutir con un camarero sobre un pedido equivocado sin disculparse después. Ella tomó su decisión. La anunció como si estuviera orgullosa de ella. Veamos qué tan orgullosa se siente cuando se dé cuenta de lo que esa elección realmente cuesta. La sonrisa de Garrido era depredadora. Esto va a ser divertido. Caminando hacia mi coche, sentí algo que no había experimentado en años. Control total, no la ilusión de control que obtienes al manejar cosas pequeñas, sino la cosa real, el tipo que proviene de tener mejor información, mejor preparación y mejores instintos que todos los demás en la habitación. Mi esposa pensó que estaba escribiendo el final de nuestro matrimonio. De lo que no se dio cuenta fue de que acababa de entregarme el bolígrafo. La mañana del viernes llegó con el tipo de claridad que solo viene después de tomar una decisión que cambia la vida. Me desperté a las 5:30 a.m. No porque una alarma me obligara, sino porque mi mente ya estaba 3 pasos por delante del día. El café sabía mejor. Las noticias de la mañana parecían menos deprimentes. Incluso mi reflejo en el espejo del baño se veía diferente, más enfocado, más vivo. A las 6 a.m. ya estaba ejecutando la fase 1 de lo que Garrido llamó preparación estratégica. Primera parada, el banco. La cuenta conjunta que habíamos mantenido durante 12 años estaba a punto de volverse significativamente menos conjunta. La directora del banco, una mujer de unos 50 años que había manejado nuestra cuenta desde que la abrimos, pareció confundida cuando solicité transferir todos los fondos a mi cuenta personal. ¿Está todo bien? ¿Se unirá su esposa a nosotros? Mi esposa está persiguiendo otros intereses. Yo estoy persiguiendo la seguridad financiera. Ella no hizo preguntas de seguimiento. Mujer inteligente. Luego vinieron las tarjetas de crédito, las que ella había usado ayer para celebrar su nueva libertad en algún restaurante caro del centro. Lo sabía porque lo había publicado en Instagram. Copa de cava levantada, como si hubiera ganado la lotería. La ubicación estaba etiquetada, la cara del hombre parcialmente visible en el fondo. Estaba tan orgullosa de su secreto que no pudo evitar transmitirlo. Cancelar sus tarjetas tomó exactamente 4 llamadas telefónicas. Cada representante de servicio al cliente ofreció condolencias cuando expliqué la situación. Aparentemente, el abandono del cónyuge vía mensaje de texto era una categoría que reconocían a las 9 a.m. Estaba de vuelta en el trabajo, pero el trabajo se sentía diferente ahora. Las conversaciones con colegas tenían un nuevo peso. Cuando mi gerente mencionó recortes presupuestarios y reestructuración, escuché de manera diferente. Cuando el director de recursos humanos pasó hablando sobre estrategias de retención de empleados, presté atención. Durante el almuerzo, hice algo de reconocimiento. Su historia de Instagram era una clase magistral en mala toma de decisiones. Fotos de la cena de anoche, el desayuno de esta mañana en la cama, en lo que claramente era el apartamento de él, y una selfie con el título, «Finalmente viviendo mi vida auténtica». Los comentarios eran fascinantes. Sus amigas publicando emojis de corazones y mensajes de «Te mereces felicidad». Los amigos de él preguntando «¿Quién es la chica nueva?». Los miembros de su familia comentando con confusión, claramente cegados por este desarrollo. Pero el comentario más interesante vino de la ex esposa de él. «Buena suerte con esa». Hice captura de pantalla de todo. Garrido había mencionado que la evidencia de las redes sociales podría ser valiosa, especialmente cuando demostraba un patrón de comportamiento imprudente y falta de juicio. Alrededor de las 14, mi móvil comenzó a vibrar. Mensajes de texto de ella, cada uno más desesperado que el anterior. «Tenemos que hablar. Estás siendo infantil. Esto nos afecta a los dos». Contesta el teléfono. Respondía exactamente un mensaje. «Toda comunicación pasa a través de mi abogado, David Garrido en Garrido y Asociados. Él está esperando tu llamada». El silencio que siguió fue oro. Garrido me llamó a las 16 con una actualización. Ella nos contactó. Quiere discutir arreglos razonables. Aparentemente, está teniendo algunas dificultades financieras. ¿Qué tipo de dificultades?
Del tipo que ocurren cuando todas tus tarjetas de crédito son canceladas y tu cuenta bancaria muestra fondos insuficientes. Imagínate eso. Hay más. Hice una investigación sobre su nuevo novio. Divorciado el año pasado, paga una pensión alimenticia significativa. Actualmente, tiene 3 meses de retraso en su alquiler. Tu esposa ciertamente sabe cómo elegir ganadores. Las piezas estaban cayendo en su lugar más rápido de lo que esperaba. Su verdadero amor era un desastre financiero esperando suceder, y ella acababa de atarse a su barco que se hundía. Esa noche, cambié todas las contraseñas. Correo electrónico, servicios de streaming, banca en línea, incluso el Wi-Fi. Cada cambio de contraseña se sintió como quitar una cadena que no sabía que había estado usando. La casa también se sentía diferente. No solitaria, sino espaciosa. Pedí pizza del lugar que ella odiaba. Puse el partido a todo volumen. Dejé platos en el fregadero sin que nadie lo comentara. Pequeñas libertades que sumaban algo más grande. Alrededor de las 22, escuché su coche en la entrada. Tenía llave, por supuesto, pero pronto descubriría que las llaves eran el menor de sus problemas. Escuché abrirse la puerta principal, escuché sus tacones en el suelo de madera, escuché cómo gritaba mi nombre, Álvaro, con una dulzura artificial que no engañaba a nadie. Me encontró en el salón, leyendo un libro en mi sillón favorito. «Tenemos que hablar», dijo, parada en la puerta como si todavía fuera la señora de la casa. Levanté la vista de mi libro, observé su apariencia, ropa de diseñador que no podía pagar, joyas que probablemente venían de él, maquillaje aplicado como pintura de guerra. Parecía alguien jugando a disfrazarse. ¿Sobre qué? ¿Sobre nosotros? ¿Sobre esta situación? ¿Sobre ser adultos y manejar esto con madurez? Cerré mi libro y lo dejé a un lado. ¿Te refieres a cómo abandonaste tu matrimonio vía mensaje de texto y ahora estás enfrentando las consecuencias? Su confianza parpadeó. Cancelaste mis tarjetas, sacaste dinero de nuestra cuenta, aseguré mis activos de alguien que anunció que ya no era parte de mi vida. Así no es como funciona el matrimonio. Me levanté lenta y deliberadamente. Tienes toda la razón. El matrimonio requiere compromiso, comunicación y respeto mutuo. Tú no entregaste ninguno de esos, así que ya no estamos operando bajo las reglas del matrimonio. Abrió la boca para discutir, luego la cerró. Por primera vez en nuestra relación, estaba genuinamente sin palabras. Esto es lo que va a pasar, continué. Hiciste tu elección, ahora te toca vivir con ella completamente. La expresión en su rostro valió la pena los 12 años de aguantar sus tonterías. La mañana del sábado trajo el sonido satisfactorio de un camión de mudanzas en mi entrada. Ella realmente iba a seguir adelante con ello, empacando sus pertenencias, como si esto fuera algún gran gesto romántico, en lugar de la decisión impulsiva de alguien que había perdido contacto con la realidad. Observé desde la ventana de la cocina mientras dirigía a 2 operarios de mudanza. Su nuevo novio merodeaba cerca con la energía nerviosa de alguien que estaba empezando a darse cuenta de en qué se había metido. Seguía revisando su móvil, mirando a los vecinos que claramente disfrutaban del entretenimiento gratuito. Ella llamó a la puerta alrededor del mediodía, no con su llave esta vez, sino como una visita. Ese pequeño detalle me dijo todo lo que necesitaba saber sobre su cambio de perspectiva. «Me llevo el juego de dormitorio», anunció cuando abrí la puerta. «No, no lo harás. Fue un regalo de bodas de mi madre. Tu madre nos dio efectivo. Compramos esos muebles juntos con dinero de mi cuenta». Su rostro pasó por varias expresiones antes de asentarse en la indignación. «No puedes quedarte con todo. No me estoy quedando con todo. Eres bienvenida a llevarte cualquier cosa que hayas traído a este matrimonio. Tu ropa, tus artículos personales, esa colección de libros de autoayuda que nunca leíste». El novio dio un paso adelante, tratando de parecer intimidante. Era de mi estatura, pero más blando, el tipo de tío que probablemente no había estado en una confrontación real desde la escuela secundaria. «Mira, tío, tal vez podamos arreglar algo aquí». Lo miré fijamente hasta que desvió la mirada. «Los adultos están hablando». Ella le agarró el brazo cuando él comenzó a responder, lo cual me dijo exactamente quién estaba realmente a cargo de su relación. «Está bien, deja que se quede con sus muebles, compraremos mejores».
¿Con qué dinero?, me pregunté, pero guardé esa observación para mí. El proceso de mudanza tomó 3 horas. 3 horas de verla empacar piezas de una vida que había tirado por la borda vía mensaje de texto. Sus amigas aparecieron para ayudar, las mismas que me habían estado enviando mensajes de condolencia. Evitaron el contacto visual, lo cual probablemente fue inteligente. A las 15, ella se había ido. La casa resonaba de manera diferente ahora, pero era un buen eco, limpio, honesto. Pasé el domingo reorganizando, reclamando espacios que habían sido comprometidos por las preferencias de otra persona. El salón se veía mejor sin sus cojines decorativos, que no servían para ningún propósito funcional. La cocina fluía mejor sin su colección de electrodomésticos que había usado exactamente una vez. La mañana del lunes trajo la fase 2, la entrega del papeleo. Garrido había recomendado una procuradora profesional, una mujer que parecía una bibliotecaria pero se movía como un tiburón. Estará en el apartamento de él alrededor del mediodía. Me dijo que el servicio público es mucho más efectivo cuando hay audiencia. Estaba en una reunión con un cliente cuando Garrido llamó con la actualización. Entregado con éxito. Ella respondió a la puerta en bata de baño. Él estaba en el fondo preguntando qué estaba pasando. Los vecinos definitivamente tuvieron un espectáculo. ¿Cómo reaccionó ella? Como alguien que acaba de descubrir que las acciones tienen consecuencias. Seguía diciendo que tú no harías esto, realmente, mientras sostenía los papeles del divorcio. Esa tarde, mi móvil explotó. Llamadas, mensajes de texto, correos de voz de ella, de sus amigas, de su madre. El mensaje universal era pánico, disfrazado de indignación. El correo de voz de su madre, doña Rosa, fue particularmente entretenido. No sé qué te ha pasado, Álvaro, pero así no es como te criamos para tratar a la familia. Lo borré sin responder. La mujer que había criado a su hija para abandonar matrimonios vía mensaje de texto tenía ideas interesantes sobre el comportamiento adecuado. El martes trajo la primera grieta en su nueva relación. Ella publicó una historia críptica en Instagram. Algunas personas no saben luchar por lo que importa. Sin fotos de él, sin etiquetas de ubicación, sin contenido de pareja feliz. Para el miércoles, las grietas se estaban convirtiendo en fracturas visibles. El novio de ella publicó en Facebook sobre complicaciones inesperadas y necesitar espacio para pensar. Sus amigos comenzaron a comentar con consejos como, tal vez reconsidera, y banderas rojas por todas partes, hermano. El jueves por la noche, ella llamó desde un número que no reconocí. Estás destruyendo mi vida, estoy protegiendo la mía. Él está teniendo dudas. Dice que el asunto legal es demasiado complicado. Hombre inteligente. Más inteligente de lo que le di crédito. Esto no es una broma. No tengo a dónde ir. Tenías a dónde ir. Tenías un hogar, un matrimonio, una vida. Lo enviaste todo lejos, por mensaje de texto, por alguien que ya se está echando atrás cuando las cosas se ponen difíciles. El silencio se extendió durante casi un minuto antes de que ella hablara de nuevo. Su voz más pequeña ahora, más desesperada. Podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia. El momento de arreglar las cosas fue antes de que anunciaras al mundo que me dejabas por alguien mejor. El momento de la terapia fue antes de que hicieras tu elección pública y permanente. Cometí un error. No, tomaste una decisión muy pública, muy permanente. Ahora te toca vivir con ella. Por favor. Esa sola palabra cargaba 12 años de historia, pero llegaba 12 años tarde. Mi abogado se pondrá en contacto con respecto a la división de bienes y arreglos para nuestra propiedad compartida. Hasta entonces, toda comunicación pasa a través de él. Colgué y bloqueé el número. La tarde del viernes trajo la llamada telefónica más satisfactoria de la semana. Garrido, apenas conteniendo su diversión, entregó la noticia que había estado esperando. Él rompió con ella esta mañana. Le dijo que no podía manejar el drama y las complicaciones legales. Ella actualmente está buscando un lugar donde quedarse, porque aparentemente el apartamento de él nunca fue una opción para residencia permanente. ¿Dónde está ella ahora? Según mis fuentes, sentada en un Starbucks del centro, llamando a todos los que conoce buscando un lugar donde dormir. La mujer que me había dejado por alguien que de verdad la amaba, ahora estaba sin hogar, porque ese amor
se evaporó en el momento en que vino con papeleo y consecuencias. La justicia tenía un hermoso sentido del tiempo. La mañana del sábado trajo lluvia, lo que se sintió apropiadamente dramático para lo que se estaba desarrollando al otro lado de la ciudad. Me enteré a través de su hermana, que me llamó por desesperación disfrazada de preocupación. Ha estado llamando a todos pidiendo ayuda. Mamá y papá ni siquiera contestan el teléfono. Padres inteligentes. Esto es serio. Está hablando de dormir en su coche. Debería haber considerado eso antes de incendiar su vida por alguien que no podía aguantar el calor. Su hermana se quedó callada por un momento, luego intentó un enfoque diferente. ¿Sabes? Ella no lo decía en serio. Estaba confundida, pasando por algo. Lo decía lo suficientemente en serio como para empacar sus pertenencias y mudarse. Lo decía lo suficientemente en serio como para transmitirlo en las redes sociales. Lo decía lo suficientemente en serio como para servirme papeles de divorcio a través de sus acciones. Lo único sobre lo que está confundida ahora es por qué esas acciones tienen consecuencias. Después de colgar, me serví café y revisé los listados inmobiliarios locales. No porque me estuviera mudando, sino porque tenía curiosidad sobre los valores del mercado. Mi casa se había revalorizado significativamente desde que la compramos. Su momento, como todo lo demás en esta situación, fue espectacularmente malo. Alrededor del mediodía, Garrido llamó con actualizaciones que sonaban como escenas de una comedia negra. Ella apareció en el apartamento de él esta mañana con maletas, pidiendo arreglar las cosas. Él ni siquiera la dejó pasar del vestíbulo. El portero tuvo que escoltarla fuera, duro pero predecible. Se pone mejor. Luego fue al lugar de trabajo de él, exigiendo hablar con él sobre su relación. Seguridad la sacó de las instalaciones. Sus compañeros de trabajo tuvieron un gran espectáculo. La mujer que me había dejado por alguien que de verdad la amaba, ahora estaba siendo tratada como una acosadora por esa misma persona. La ironía era tan perfecta que casi se sentía guionizada. Esa tarde trajo una visita inesperada. Doña Rosa, su madre, parada en mi puerta, con la expresión de alguien que había venido a negociar la liberación de un rehén. Necesitamos discutir esta situación como adultos. La invité a pasar porque siempre la había respetado, incluso cuando no estaba de acuerdo con su filosofía de crianza. Se sentó en el salón que había visitado innumerables veces, pero ahora parecía que lo estaba viendo de manera diferente. Cometió un error, Álvaro. Tomó una decisión, Rosa, una decisión muy pública, muy deliberada. Es mi hija, está asustada y sola. Es una adulta que anunció al mundo que dejaba a su esposo por otro hombre. Esa adulta ahora está experimentando las consecuencias naturales de ese anuncio. Su madre miró alrededor de la habitación, asimilando la ausencia de las pertenencias de su hija, la simplicidad masculina que permanecía. Has cambiado. He dejado de fingir que ser razonable significa aceptar un comportamiento irrazonable. ¿Qué quieres de esto? ¿Cuál es tu objetivo final? Quiero reconstruir mi vida sin alguien que ve el compromiso como opcional y las consecuencias como negociables. Quiero despertarme mañana sabiendo que mi pareja eligió estar allí, no que está atrapada allí por conveniencia financiera. Se fue sin lograr cualquier misión que hubiera venido a cumplir. La noche del domingo trajo el desarrollo más revelador hasta ahora. Su antigua mejor amiga me llamó, lo cual fue sorprendente ya que habían sido inseparables desde la universidad. Pensé que debería saberlo. Ella trató de quedarse conmigo. ¿Trató? Dije. No, mira, he estado viendo este desastre durante meses. Ella se ha estado quejando de ti, coqueteando con este tipo, haciendo planes a tus espaldas. Le dije que estaba siendo imprudente, pero me llamó celosa y controladora. ¿Por qué decirme esto ahora? Porque apareció en mi puerta anoche esperando simpatía y un lugar gratis donde quedarse. De hecho, dijo que estaba siendo cruel y vengativo por no dejarla volver a casa después de que su experimento no funcionó. La audacia era impresionante. Ella veía su aventura y abandono como un experimento que yo debería haber esperado pacientemente a que completara. Está quemando puentes más rápido de lo que puede construirlos. Su amiga continuó. Todo el mundo se está cansando del drama. Es agotador estar cerca de ella.
El lunes trajo noticias de que su situación financiera se había deteriorado más allá de la comedia hasta una crisis genuina. El investigador de Garrido había hecho un trabajo minucioso. Maximizó una tarjeta de crédito tratando de mantener su estilo de vida mientras se quedaba en hoteles. La compañía de la tarjeta la cortó ayer, solicitó 3 préstamos diferentes y fue rechazada en todos ellos. ¿Qué pasa con el empleo? Renunció a su trabajo hace 2 semanas. Aparentemente les dijo que estaba persiguiendo nuevas oportunidades y que ya no necesitaría el puesto. La mujer que me había dejado porque supuestamente yo no le daba suficiente emoción, había renunciado a su trabajo para perseguir a un hombre que la dejó en una semana. Sus habilidades de planificación estratégica eran impresionantemente terribles. La tarde del martes, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. ¿Podemos encontrarnos en algún lugar neutral para hablar? Se lo mostré a Garrido, quien se rió. Territorio neutral. ¿Qué cree que es esto? ¿Una negociación de paz? En su mente, probablemente. ¿Tu respuesta? Mi respuesta es ninguna respuesta. Ella dejó clara su posición cuando envió ese mensaje de texto original. No negocio con personas que ya han declarado terminada la relación. El miércoles trajo confirmación de que su red de apoyo había colapsado oficialmente. Otro amigo mutuo llamó para informarme que le habían pedido que dejara su situación de vivienda temporal después de solo 2 días. Ella seguía hablando de cómo habías arruinado su vida, cómo ella era la víctima aquí. Nadie quería escucharlo más. ¿Dónde se está quedando ahora? Lo último que escuché es que estaba buscando en un hostal de larga estancia. Los baratos. La mujer que me había dejado por una vida mejor, ahora vivía en alojamientos económicos, desempleada, arruinada financieramente y socialmente aislada. Su gran gesto romántico la había transformado de una esposa cómoda de clase media en alguien que consultaba los precios de los moteles por semana. El jueves por la noche, estaba revisando el papeleo del divorcio cuando sonó el timbre. A través de la mirilla, la vi parada allí, pero se veía diferente, más pequeña, cansada, desesperada. Abrí la puerta pero no la invité a pasar. Sé que lo estropeé. Esa es una forma de decirlo. Estoy pidiendo otra oportunidad. Una oportunidad real para arreglar esto. Tuviste una oportunidad real. Tuviste 12 años de oportunidades reales. Las cambiaste por alguien que no pudo soportar estar contigo una semana. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero parecían calculadas ahora, actuadas en lugar de genuinas. ¿A dónde se supone que voy a ir? Esa es una pregunta que deberías haberte hecho antes de irte. Cerré la puerta y volví a mi papeleo. Afuera, podía escucharla llorar, pero sonaba como alguien llorando una muerte en lugar de alguien que voluntariamente se había alejado de la vida. El sonido finalmente se desvaneció mientras caminaba de regreso a cualquier coche que estuviera conduciendo ahora. A través de la ventana, la vi sentarse en un sedán viejo que no reconocí, probablemente prestado o alquilado. Se sentó allí durante casi 1 hora, mirando la casa que había abandonado, la vida que había tirado por la borda, el hombre que había subestimado. Finalmente, se alejó conduciendo hacia lo que quedaba del futuro que había elegido para ella misma. La mañana del viernes trajo el tipo de aire fresco de otoño que generalmente señala nuevos comienzos. Estaba teniendo mi primer desayuno tranquilo en semanas cuando Garrido llamó con noticias que capturaban perfectamente la temporada. Ella presentó una contrademanda ayer. Alega angustia emocional, abandono y exige la mitad de todo. ¿Bajo qué fundamentos? Aparentemente, está argumentando que tu repentina frialdad y manipulación financiera la obligaron a buscar consuelo en otro lugar. Su abogado te está pintando como el villano que la llevó a la infidelidad. Casi me reí. Ella afirma que la abandoné después de que literalmente me envió un mensaje de texto diciendo que se iba. Su narrativa es que la empujaste emocionalmente, obligándola a encontrar el amor en otro lugar, y luego la castigaste cruelmente por buscar la felicidad. ¿Cuál es nuestra respuesta? Documentación. Tenemos su mensaje de texto declarando que se iba. Tenemos publicaciones en redes sociales celebrando su nueva relación. Tenemos declaraciones de testigos sobre su mudanza voluntaria. Su historia se desmorona bajo el escrutinio básico. Esa tarde trajo validación en una forma inesperada.
La ex esposa de su antiguo novio me llamó directamente. Espero que no te importe. Conseguí tu número de un amigo mutuo. Quería advertirte sobre con qué estás tratando. Te escucho. Ella hizo lo mismo con mi matrimonio. Se metió con él mientras él estaba pasando por nuestro divorcio. Lo convenció de que yo era el problema. Hizo que hiciera grandes gestos y promesas. Luego, cuando la realidad de su situación financiera se volvió clara, ella desapareció. ¿Cuánto tiempo tomó eso? Unas 3 semanas. Es una depredadora que apunta a hombres durante momentos vulnerables, luego los abandona cuando no pueden proporcionar el estilo de vida que ella cree que merece. El patrón se estaba volviendo claro. Yo no había sido su primera víctima, solo su objetivo más reciente. La diferencia era que yo me había negado a jugar el papel de víctima. El sábado trajo una escalada que cruzó todas las líneas de comportamiento aceptable. Estaba trabajando en mi oficina en casa cuando escuché voces en mi patio trasero, a través de la ventana. La vi caminando por mi propiedad con alguien que parecía un tasador inmobiliario. Salí, y la temperatura pareció bajar 10 grados solo con mi presencia. ¿Qué estás haciendo exactamente en mi propiedad? El tasador parecía incómodo. Señora, dijo que tenía permiso para mostrar la casa. Ella mintió. Esta es mi casa. Ella ya no vive aquí, y usted está invadiendo propiedad privada. Ella trató de mantener la compostura. Tengo derechos como tu esposa. Tienes derechos como mi futura ex-esposa, ninguno de los cuales incluye traer extraños a mi propiedad sin permiso. El tasador recogió sus materiales rápidamente y se fue sin decir otra palabra. Hombre inteligente. No puedes mantenerme alejada de lo que es legítimamente mío, dijo después de que él se fue. No te estoy manteniendo alejada de nada que sea legítimamente tuyo. Pero esta casa no es legítimamente tuya. Tu nombre no está en la escritura, la hipoteca, ni en ningún documento que importe. Su máscara se deslizó por completo. Me manipulaste. Te aseguraste de que todo estuviera a tu nombre para poder controlarme. Protegí mis activos porque trabajé por ellos. Te beneficiaste de esa protección durante 12 años. En el momento en que decidiste que ya no querías esos beneficios, perdiste el acceso a ellos. Mi abogado dice que puedo reclamar la propiedad por sociedad de gananciales. Tu abogado puede reclamar lo que genere horas facturables. La realidad es lo que importa en el tribunal. Se quedó allí por un momento, probablemente calculando su próximo movimiento. Luego jugó lo que pensó que era su carta de triunfo. Sé sobre tus cuentas de jubilación, el plan de pensiones, la cartera de inversiones. Tengo derecho a la mitad de todo lo acumulado durante nuestro matrimonio. Tienes derecho exactamente a lo que la ley proporciona después de que el tribunal revise tu decisión de abandonar el matrimonio por otro hombre. Su confianza se resquebrajó ligeramente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que el adulterio afecta a la división de activos, especialmente cuando ese adulterio está documentado, celebrado en las redes sociales y admitido voluntariamente a través de mensajes de texto. El color desapareció de su rostro cuando las implicaciones la golpearon. El domingo trajo noticias de que su sistema de apoyo había colapsado por completo. Su hermana me llamó de nuevo, pero esta vez su tono era diferente. Necesito que entiendas algo. Se ha estado quedando con diferentes personas, agotando su bienvenida donde quiera que vaya. Se está volviendo amargada y desesperada. Eso es desafortunado pero no sorprendente. Está hablando de hacer algo drástico, tal vez tratando de obligarte a aceptarla de nuevo. ¿Cómo qué? No lo sé exactamente, pero sigue diciendo que no va a dejar que ganes esto. La mañana del lunes trajo la acción drástica sobre la que su hermana me había advertido. Llegué a casa del trabajo para encontrar mi puerta principal abierta y voces dentro de mi casa. Llamé a Garrido inmediatamente. Ella está dentro de mi casa, con gente que no reconozco. Llama a la policía, ahora mismo. Ya estoy marcando. La policía llegó en minutos, lo cual fue afortunado porque la situación adentro era aún peor de lo que había imaginado. Ella trajo lo que parecía ser un cerrajero y estaba intentando cambiar las cerraduras de mi propia casa. El oficial superior miró la escritura que había traído afuera, luego a ella, luego de vuelta al papeleo. Señora, esta no es su residencia, necesita irse inmediatamente. Soy su esposa, tengo derechos,
tiene derecho a contratar a un abogado y resolver esto en el tribunal. No tiene derecho a irrumpir en la propiedad de otra persona. El cerrajero empacó sus herramientas sin decir una palabra. Cortesía profesional entre trabajadores, supongo. Ella intentó una última apelación a la autoridad. Oficial, él está siendo vengativo. Me dejó fuera de mi propia casa. Señora, según estos documentos, esta es su casa. Si siente que tiene un reclamo legal, eso es un asunto para los tribunales. Después de que la escoltaron fuera de la propiedad, me paré en mi casa violada, evaluando lo que había tocado, lo que había movido, lo que había intentado reclamar. La desesperación era casi tangible. El martes trajo la humillación final de su semana. Garrido llamó con noticias que sonaban como el clímax de una ópera trágica. Fue arrestada anoche. ¿Por qué? Allanamiento e intento de robo en el edificio de apartamentos de su exnovio. Aparentemente, trató de irrumpir en su unidad usando la escalera de emergencia. La mujer que me había dejado por alguien que de verdad la amaba, había sido reducida a irrumpir en el apartamento de él como una delincuente común. ¿Dónde está ella ahora? Liberada bajo su propia responsabilidad, pero hay una orden de alejamiento. No puede acercarse a menos de 150 metros de él o su residencia. ¿Y nosotros? Estoy solicitando una hoy. Este patrón de comportamiento está escalando y necesitamos protección legal para ti. Para el miércoles, la orden de alejamiento estaba vigente. Tenía legalmente prohibido acercarse a menos de 60 metros de mí o de mi propiedad. La mujer que había pasado 12 años compartiendo mi cama, ahora tenía prohibido por ley acercarse a mi casa. La noche del jueves trajo una llamada final de su madre, que sonaba agotada y derrotada. Se va a mudar de nuevo a casa con nosotros. Lamento que haya llegado a eso. No, no lo lamentas. Y honestamente, ya no te culpo. He visto lo que ha hecho, cómo ha actuado, las decisiones que ha tomado. Esta no es la hija que crié. La gente cambia, Rosa. Ella no cambió. Reveló quién era realmente cuando pensó que tenía algo mejor alineado. Simplemente te niegas a fingir lo contrario. Después de colgar, me senté en mi casa tranquila, rodeado de la paz que ella inadvertidamente me había dado. Sus intentos desesperados de deshacer sus elecciones solo habían reforzado cuán correctas habían sido esas elecciones. Ella había querido emoción, aventura, un hombre que luchara por ella. En cambio, había encontrado a un hombre que sabía exactamente lo que ella valía y la trataba en consecuencia. La diferencia entre nosotros era simple. Ella había visto nuestro matrimonio como una red de seguridad que podía abandonar cuando apareciera algo mejor. Yo lo había visto como una base que merecía protección. Ahora, ella estaba descubriendo la diferencia entre redes de seguridad y cimientos. Una te atrapa cuando caes, la otra evita que caigas en primer lugar. Ella había elegido saltar y yo había elegido no atraparla. 3 meses después, el divorcio se finalizó, un martes que se sintió como cualquier otro día, que era exactamente como yo lo quería. Sin drama, sin apelaciones de último minuto, solo firmas en documentos que hicieron oficial lo que su mensaje de texto había comenzado. Garrido llamó, con los números finales. La casa se queda contigo. Las cuentas de jubilación permanecen intactas, y ella recibe exactamente lo que trajo al matrimonio, más sus pertenencias personales, lo que asciende a unos 3.000 euros y un Honda Civic usado. La mujer que exigió la mitad de todo, obtuvo menos de lo que algunas personas gastan en unas vacaciones, pero había dejado claras sus prioridades cuando eligió la emoción sobre la estabilidad. Esa tarde, pasé por la casa donde vivían sus padres. Su viejo Honda estaba aparcado en la entrada junto a la camioneta de su padre, luciendo pequeño y derrotado. A través de la ventana, pude ver movimiento adentro, probablemente ella ayudando con la cena o viendo televisión diurna. Hace 6 meses, había estado publicando historias de Instagram sobre vivir su vida auténtica. Ahora tenía 34 años, estaba desempleada, vivía con sus padres y tenía legalmente prohibido contactar al hombre por el que me había dejado. El karma era tan completo que casi parecía planeado. No sentí satisfacción exactamente, más bien un cierre. El tipo de cierre que viene de ver a alguien elegir sus consecuencias
y luego recibir exactamente lo que había elegido. Para el otoño, había comenzado a salir de nuevo. Nada serio, solo reuniones para tomar café y conversaciones durante la cena con mujeres que entendían que las acciones tienen consecuencias y las palabras tienen significado. La diferencia fue sorprendente. Mi casa se había convertido en lo que siempre estuvo destinada a ser, un hogar para alguien que lo valoraba. Había redecorado el salón, mejorado la cocina, convertido su antigua sala de manualidades en una oficina adecuada. Cada cambio se sentía como reclamar territorio que había sido ocupado temporalmente. Una noche de octubre, estaba asando la cena cuando mi vecino mencionó que la había visto pasar por la casa a principios de esa semana. Disminuyó la velocidad, se sentó allí durante unos minutos y luego se fue. Probablemente solo curiosidad sobre el vecindario, tal vez, pero se veía diferente, mayor, cansada. Esa noche, pensé en la mujer que me envió un mensaje de texto diciendo que se iba por alguien que realmente la amaba. ¿Dónde estaba ese amor ahora? ¿Dónde estaba la emoción que había estado persiguiendo? ¿Dónde estaba la vida auténtica que había estado buscando? Estaba viviendo en su habitación de la infancia, conduciendo un coche de 15 años y enfrentando la realidad de que la emoción, sin cimientos, es solo caos. Mientras tanto, yo vivía en la casa por la que había trabajado, rodeado de la paz que protegía, construyendo el futuro que había elegido asegurar. La ironía final llegó en noviembre, cuando Garrido me reenvió un mensaje que su abogado había enviado. Ella estaba preguntando si consideraría una reunión de reconciliación postdivorcio para discutir la curación mutua y el cierre. Lo leí 2 veces, luego lo borré sin responder. Algunas personas pasan toda su vida buscando a alguien que las complete. Yo había pasado 3 meses descubriendo que ya estaba completo. Ella había pensado que dejarme me enseñaría lo que había perdido. En cambio, me enseñó lo que yo valía. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 videos para ti, que estoy seguro que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la siguiente historia. Nos vemos pronto.